Y llamemos además a cuidar esta democracia que tanto le ha costado a la Argentina consolidar y que gracias a Dios hoy está consolidada. Llamemos además al respeto por los otros. Un país no puede vivir sistemática y permanentemente en una pelea en la que empujan argentinos de un lado al otro de veredas que parecieran distintas cuando en realidad somos todos hermanos. No podemos soñar con un país de pleno empleo, de trabajo, si estamos perdiendo energías, esfuerzo y tiempo en ver cómo destruye uno al otro. No podemos soñar con un país en el que los jubilados se sientan reconocidos si vemos cómo de un lado y del otro sistemáticamente se construye la idea de ver cómo se manotea la plata de los jubilados. No podemos soñar con un país seguro, en paz, si no tenemos fuerzas armadas y fuerzas de seguridad profesionales, bien entrenadas, bien controladas, pero además con un Estado y con gobernantes que tengamos la capacidad de separar, de encarcelar a aquellos que usan el poder de un uniforme para lastimar a quienes tienen que cuidar. Queremos además en este momento ser muy responsables. La familia de Santiago nos dio una lección de responsabilidad, de sentido común, pero sobre todas las cosas una lección de que aún frente al dolor más profundo se puede pensar en los otros. Llamaron a que no haya especulación, a que no haya toda esa mugre que vemos permanentemente alrededor de este y de otros casos. Sí quisiera, antes de pasar a las preguntas, dejarle un mensaje a aquellos que de un lado y del otro pretenden a los argentinos tironearnos en una idea de que el que no está de un lado es mi enemigo. Quisiera pedirles que piensen en los millones de argentinos que hoy no tienen trabajo, en los millones de argentinos que hoy tienen un plan y sueñan con trabajar y no ser mendigos del Estado o rehenes de los punteros. Que piensen en los millones de argentinos que hoy viven con miedo porque la inseguridad nos lastima. Que piensen en los millones de emprendedores o miles de emprendedores que dan trabajo todos los días y que necesitan que desde el Estado, desde la política, hagamos el gesto de sacarles la soga del cuello, que es ese Estado como socio bobo que los oprime, que les impide poder crecer porque finalmente trabajan para pagar impuestos. Que pensemos además que este país fue grande cuando la clase media y trabajadora fue potente y que desde el lunes, después de que la gente haya dado su veredicto en las urnas, tratemos de respetar las diferencias, de cumplir cada uno su rol, el gobierno de gobernar y nosotros como oposición de poner límites y controlar, pero sobre todas las cosas que tengamos la humildad, la inteligencia, de aprender que estamos recibiendo lecciones. Hoy terminamos todos suspendiendo las campañas porque hay un hecho que nos marcó, que todavía tiene incertidumbre. Y me parece que tenemos que aprender la lección de que la muerte, la sangre, el mal uso del poder del Estado, la corrupción, tienen que ser una agenda de todos. Todos tenemos que pelear para que haya verdad alrededor de una muerte. Todos tenemos que pelear para que haya verdad alrededor de la desaparición de una persona. Todos tenemos que pelear para que haya justicia cuando hay una familia que sufre el fracaso del Estado en cuidarlos. Todos tenemos que pelear para que los que robaron vayan presos y devuelvan lo que robaron. Y todos tenemos que pelear para encontrar un camino que le permita a nuestros trabajadores,
a nuestros pequeños y medianos empresarios, a nuestros jubilados, a nuestra gran clase media argentina, vivir en un país unido, en un país de progreso. Ningún país del mundo creció en medio de la pelea, en medio de la fractura, en medio de la división, ni de la sangre, ni de la muerte. Tenemos que entender que si queremos construir en serio un país grande, que si queremos construir en serio un país que contenga a los más de 40 millones de argentinos, tenemos la obligación y la responsabilidad de entender que hay cosas que no son de la política barata, que ni la muerte ni el encubrimiento de los corruptos pueden tener lugar en la política que tenemos que construir. Yo les agradezco a todos los medios de comunicación la participación y les pido que pasemos a las preguntas, así también en el momento y en la sobriedad que nos exige el momento y en la responsabilidad que nos exige el momento, tratamos de responderle las inquietudes, pero sobre todas las cosas tratamos de cumplir con el respeto que la familia de Santiago se merece. Buenas noches, Cristian Minich para C5N. Quería pedirle, Sergio Massa, una reflexión sobre el estado del país a menos de 3 días de las elecciones y cuál es su análisis sobre cómo se está llevando adelante la investigación respecto del caso Santiago Maldonado. Tengo 45 años, soy hijo de la democracia, no me tocó vivir los momentos más tristes y dolorosos de la Argentina en un estado de conciencia. Tenía en la dictadura 6, 7 años. Pero creo que sí, la vuelta de la democracia nos dejó un aprendizaje, y es que la vida y la paz, como decía Margarita, tienen que ser un valor absolutamente irrenunciable de todos, de una punta a la otra del escenario o del arco político. Creo que nuestro país necesita que aprendamos a unirnos, que necesita que no transformemos todo en una batalla campal. Nuestro país necesita que cada uno cumpla su rol. Nuestro rol es controlar, nuestro rol es ponerle límite a quien gobierna, pero también nuestro rol es permitir que la Argentina avance y que podamos mostrar caminos alternativos. El momento me genera tristeza como hijo de la democracia, porque en definitiva, a 4 días de una elección, llegar con la sociedad conmocionada y cruzada y en parte dividida por el uso político de una desaparición o de una presunta muerte, nos lastima como país y nos lastima hacia el futuro. La segunda pregunta era, o la segunda parte de la pregunta era... Su opinión sobre cómo se está llevando adelante la investigación por el caso Maldonado. Creo que Margarita fue muy clara. Siento que lo más importante es que lleguemos a la verdad, que no se trata de ver quién protege a quién, que se trata de que la familia de Santiago tenga reparo en la justicia y que la sociedad argentina encuentre en la verdad, que no es lo que grita uno o lo que grita otro. La verdad, como me decía el otro día una docente acá de Don Torcuato, que nos cruzamos con Julio en una caminata, la verdad está en el medio, la verdad está en no pararse en situaciones o posiciones extremas que nos lastiman y nos hacen ver como enemigos. Los argentinos somos todos hermanos y tenemos que trabajar por el bien común. Y la verdad es que ese bien común necesita de la verdad en este caso. En todo caso me preocupa que desde el primer día quien tiene que cuidar a la familia haya elegido cuidar a la gendarmería y no a la familia. Pero también, y para que no entre en la discusión del proceso electoral, desde el lunes será una tarea que nosotros, desde el Congreso, como fuerzas políticas, deberemos evaluar para, de alguna manera, exigir respuestas y responsables.
Hola, buenas noches. Federico Juanto para Canal 26. Para Sergio Massa, ¿cómo cree que se va a desarrollar, en medio de tanta incertidumbre que tiene la población, la reforma laboral, jubilatoria e impositiva? ¿Cuál es su análisis y si hay alguna propuesta por parte de un país? Esto luego de las elecciones, claro. Sí, nosotros hemos dejado muy claro y desgraciadamente no hubo debate. Y entonces no pudimos contar cada una de las fuerzas lo que vamos a poner en marcha o a impulsar desde el 10 de diciembre en el Congreso. Nosotros no vamos a permitir una reforma laboral que afecte derechos de los trabajadores, porque el trabajo no es un costo. El costo en realidad es el Estado y los impuestos. Cuando uno mira el salario de un trabajador en el balance de una empresa y uno mira cuánto pudo el trabajador usar para consumir, nos damos cuenta que en un trabajador de 12.000 pesos, el empleador puso 19.000 y el trabajador pudo consumir 7.000 pesos. El resto se lo llevó todo el Estado como una aspiradora que deglute y destruye el poder de compra. El peso de los impuestos no está solo en lo que llaman las cargas patronales. Cuando el trabajador paga la luz, 4 de cada 10 pesos son impuestos. Cuando el trabajador compra el aceite para cocinar, 3 de cada 10 pesos son impuestos. Cuando carga nafta, 5 de cada 10 o más de 5 de cada 10 son impuestos. Es imposible vivir con un Estado que termina siendo el socio bobo de quienes trabajan y producen. En materia jubilatoria tenemos una posición muy clara. Acá nos acompaña Mirta Tundis, que ha tenido un rol más que destacado en ese trabajo. Y la verdad es que peleamos para que el 82% móvil en la Argentina para los jubilados de la mínima esté en marcha. Peleamos para que nuestros jubilados cobren lo que llamamos el haber 14, que es la posibilidad de que la mitad de la ganancia del ANSES a fin de año se distribuya entre los jubilados. Si el año pasado hubiese pasado eso, esa ley hubiese sido aprobada, cada jubilado de la Argentina hubiese cobrado 30.000 pesos más. Y es mucha plata para el bolsillo de un jubilado. No queremos que se use más la plata del ANSES como la usaban en otro gobierno para financiar o para manotearla a favor del Estado o del Tesoro, pero tampoco queremos que nos pase como nos pasa hoy, que se terminan llevando al fondo de un ministro en Miami parte de la plata de nuestros jubilados. La plata de nuestros jubilados es de nuestros jubilados y hay que usarla para pagarle a nuestros jubilados. Respecto de la reforma impositiva, creo que hemos sido claros hasta el hartazgo. En la Argentina la carga está puesta sobre los que trabajan y los que producen y no está puesta sobre los que la ganan fácil. La Argentina necesita empezar a cobrarle a las mineras lo que el gobierno decidió dejar de cobrarle, más de 11.000 millones de pesos. A los dueños de bingos y casinos que no están pagando ganancias. A los bancos internacionales, 30.000 millones estamos dejando de cobrar como Estado por una resolución del ministro de Economía, mientras un trabajador paga paga impuesto a las ganancias por hacer una hora extra limpiando un baño en una estación de tren o quedándose de madrugada en una estación de servicio o tantos otros ejemplos que tenemos. Hay que cambiar la ecuación. El trabajador no tiene que pagar por su salario porque no es ganancia el salario, es remuneración. Y en todo caso es responsabilidad del Estado cobrarle a los que le tiene que cobrar. Hay 50.000 millones que no se están cobrando, que permitirían que nuestras pymes y que nuestros trabajadores paguen menos impuestos para que paguen aquellos que tienen que pagar. Y en realidad lo que hubiéramos querido es que el gobierno hubiera puesto sobre la mesa del debate las 3 reformas, porque lo cierto es que no solamente se comieron toda la campaña sin debatir, sino con 3 reformas que todos sabemos que existen, pero que estaban guardadas en un cajón. Y el gran problema de esto, y lo hemos planteado durante toda la campaña, es que si están guardadas es porque no son buenas noticias, porque si lo fueran, como muchos otros recursos del Estado, los hubieran utilizado en la campaña. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Laura Oliva, de Gaceta Norte.
portal local. Bueno, habló mucho desde lo que va a pasar a partir del lunes. Este frente electoral, Un País, se consolida como frente político y en este sentido, cómo buscan plantarse como la oposición al gobierno nacional. En realidad lo venimos haciendo de una manera muy responsable, pero además con la tranquilidad de que quienes estamos acá nos paramos como una oposición con propuestas, no con prontuario. Ninguno de nosotros tiene la angustia de que el martes, el miércoles o el jueves de la semana que viene, en lugar de estar defendiendo a un trabajador o a la clase media, tenemos que estar en tribunales dando explicaciones. Nosotros tenemos la suerte de que Felipe, de que Daniel, de que Mirta, no tienen causas pendientes con la justicia. Y toda nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro poco o mucho talento, nuestras buenas o malas ideas, pero en definitiva ideas convencidos de cómo construir un país más justo, las vamos a poner para defender a esa clase media y a los trabajadores, y vamos a poner todo nuestro tiempo en eso. No vamos a usar el voto de la gente para defendernos de ningún juez. Por eso aspiramos a que el miércoles, cuando se vote el desafuero de un diputado que está pedido por una orden judicial, no solo se vote el desafuero de un diputado, sino que se vote la eliminación de los fueros para todos los diputados y senadores. Los argentinos somos todos iguales ante la ley, lo dice nuestra Constitución. Y no puede ser que haya algunos que usen el voto de la gente para escaparse de los jueces. Buenas noches. Jorge Castelo de Radio Symphony, buenas noches. Yo quería insistir un tanto sobre el tema Julio Devido, que usted no lo mencionó, pero creo que la referencia era eso. La justicia en estos días avanzó sobre la causa. Usted decía que la corrupción tiene que estar en la agenda de todos, entre otros temas. ¿Cuál va a ser claramente la posición el miércoles, si se va a poder eliminar totalmente los fueros a partir de la decisión de la Cámara? Aspiramos a que sí, no depende solo de nosotros. Sería muy bueno que antes de la elección del domingo cada fuerza política le cuente a la gente si está dispuesta a que sus representantes, sus diputados, sus senadores no tengan más fueros. La pregunta que yo me haría es ¿cuánta basura más aguanta la sociedad alrededor de nuestro sistema de decisiones? El fracaso de la justicia en dar respuesta contra la corrupción, el fracaso de la justicia en dar respuesta contra la inseguridad, el fracaso de los gobiernos en dar respuesta contra la pobreza y encima una sociedad que mira espantada cómo le toca convivir con bolsos, campos, hoteles, muerte, violencia, campañas sucias en las redes, versiones que van y vienen. Yo siento que se lastima demasiado y que los tipos que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para ir a laburar y que ponen su granito de arena para que este país sea un poquito mejor y que ponen su granito de arena para que sus hijos vivan un poquito mejor, no merecen tanta mugre todo el tiempo tirada en su cara que solo destruye la confianza en las instituciones. Miren, la familia de Santiago ayer, en esa muestra que dio de responsabilidad, dejó un mensaje que nos tiene que poner a todos en un lugar de mucha responsabilidad. Cuando la hermana dice no confiamos en nadie, lo que está planteando es que hay una parte de la sociedad que ya no cree en nada y tenemos que trabajar para que vuelva a creer. Y eso requiere de firmeza, de transparencia, pero además de determinación y de cumplir con aquellas cosas con las que nos comprometemos. Buenas noches, Juan Alpuín, de Canal 5 Tigre. Sergio, vos describiste de alguna manera un desfile de miserias humanas, ¿sí? En lo político, en lo social. Decirnos por qué hay que votar a un país. Es un mal día para pedir el voto
Porque, pero hay que pedirlo. Sí. Pero si no, Estamos si en no el lo cierre de pedimos, campaña. Margarita Marreta. Pero, Este es el momento, además. pero lo que a mí me gustaría es que el domingo los argentinos se saquen de encima la extorsión del miedo. La extorsión del miedo a que vuelve el pasado, que ya quedó claro que no vuelve. La extorsión del miedo a que al otro día nos van a privatizar los ríos, las tierras. La extorsión del miedo a que la gente elija con libertad, a que nos elija desde nuestra propuesta, desde nuestros equipos, desde habernos parado con mucha responsabilidad, poniendo límites cuando había que ponerlos, pero además ayudando en los momentos en que la patria nos llamaba a ayudar. Y sobre todas las cosas, planteando una cuestión que tiene que ver con el fondo de cómo se construye fuerte el país. El domingo, quienes nos voten a nosotros van a estar votando por la clase media, por la pyme, por los jubilados, van a estar votando por la seguridad. A mí me llena de orgullo cuando veo que Julio mejoró el trabajo que arrancamos hace muchos años acá en Tigre, que lo consolidó, que nos dio la posibilidad de mostrar al resto que se puede bajar el delito, que se puede vivir sin miedo.